Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo de Generación de Esther. En este mes estamos hablando del alfarero y la vasija. Y esta noche hoy yo les voy a hablar sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Nosotros somos seres tripartitos. Entonces, para entender esto, la Biblia nos enseña que el hombre y la mujer, cuando fuimos creados, Dios nos formó de tres maneras, al igual que Él está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y para entender esto lo vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Y nos dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como podemos ver, en este versículo nos dice y nos confirma que somos un ser tripartito, que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y cada una de estas esencias que conforman nuestro ser también está formado por diferentes piezas, por diferentes formas, las cuales en determinado caso pueden ser los que estén dominando nuestra vida. Entonces, según esto, en este momento vamos a entender qué es lo que está dominando nuestro ser, qué es lo que está dominando nuestra vida, si estamos viviendo según el cuerpo, según el alma o según el espíritu. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí nos quiere decir que el hombre es el único que fue formado por las manos de Dios. Fuimos formados del polvo, pero al ser formados del polvo recibimos ese aliento de vida. Quiere decir de que al recibir ese aliento de vida, Dios colocó en nosotros esa área espiritual. Entonces nosotros como seres humanos, tanto el hombre como la mujer, recibimos ese soplo de vida. Eso quiere decir de que el área espiritual que nosotros tenemos, esa viene de Dios, esa viene del Padre. Entonces, pero también fuimos formados de lo que es la tierra, somos barro. Entonces, esto quiere decir de que todo lo que está a nuestro alrededor nos afecta. ¿Por qué? Porque afecta directamente a nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que pasa en el exterior afecta directamente a esa área terrenal, a esa área que le pertenece a este mundo, porque fue polvo de este mundo el que tomó Dios para formarnos. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae estar formados por tierra, estar formados por barro? Que muchas veces nuestro cuerpo tiende a enfermarse, tiende muchas veces a sufrir depresión, tiende muchas veces a sentir ansiedad, angustia. ¿Por qué? Porque todo lo que pase alrededor va a afectar directamente a nuestro cuerpo. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículos del 28 al 29, nos dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Por qué Jesús dijo que encontraríamos descanso para el alma cuando le buscáramos a Él? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viviendo en el cuerpo y en el alma. Y mientras estemos viviendo en cuerpo y en alma, no vamos a encontrar esa paz única que únicamente Él sabe dar. ¿Por qué? Porque es únicamente cuando vivimos en el área espiritual es que realmente vamos a alcanzar esa paz. Pero eso lo vamos a seguir comprendiendo aquí a continuación. Todos los que vivimos por el cuerpo y el alma vamos a vivir muchas veces una vida fatigada. ¿Por qué? Porque vamos a estar siendo dominados por toda nuestra área exterior y nunca
por nuestro interior, esa comunión con Dios. Ahora vamos a desglosar lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. En primero vamos a tener el cuerpo. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 22, nos dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. En 1 Corintios 6:20 nos dice: porque Dios lo compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí estos dos versículos nos están enseñando que toda la parte exterior es nuestro cuerpo. ¿Y cómo está conformado nuestro cuerpo? Está formado por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que tocamos, por lo que hablamos. Toda esta parte exterior que tenemos, toda esta parte material es nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está en este mundo material es parte también de nuestro cuerpo. El alma. ¿Qué encontramos en el alma? Ya sabemos que en el cuerpo encontramos nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro sistema auditivo y todo lo que podemos apreciar en apariencia. Ahora vamos a entender qué es lo que cuenta como el alma. Se dice que en el alma encontramos lo que es la mente, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Esto quiere decir que el alma está ligadamente a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Por qué? Porque de estos dos emanan nuestras emociones y nuestros sentimientos. En el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. También en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 37, nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto quiere decir de que cuando Dios pide que nosotros le amemos, Él pide que le amemos en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Por qué? Porque Él busca que nosotros le adoremos tanto como cuerpo, luego con nuestra mente y nuestro corazón, y luego vamos a llegar a esa área espiritual en la que Él quiere que nosotros le adoremos. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito que la verdadera adoración que Él busca es esa adoración en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí podemos ver que el alma es el centro de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros sentimientos. Ahí tenemos la facultad de pensar, la facultad de sentir, la facultad de expresarnos, de entender y de razonar. Ahora vamos a desglosar lo que es nuestra parte espiritual. El espíritu, como ya lo hemos leído, es el soplo, es ese aire que el Padre colocó en el ser de tanto el hombre como la mujer. Entonces, es nuestro espíritu donde somos conscientes de un Dios existente, de un Dios como Padre, de un Dios que vive y permanece para siempre, de un Dios que está para con nosotros y está con nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 24 nos dice: pues Dios es espíritu, por eso todo lo que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Esto quiere decir de que cuando Él nos formó, Él sabía que necesitábamos una vasija y esa vasija es el cuerpo. ¿Y por qué necesitábamos esa vasija? Porque en esa vasija Él iba a colocar su aliento de vida, pero también iba a colocar esa voluntad, la cual es nuestra alma. Entonces, esa vasija que Él formó tiene una apariencia exterior, pero cuenta también con una voluntad, una decisión de querer hacerlo, y tiene el área espiritual que contiene lo que es la voluntad de Él, las instrucciones de Él, los deseos de Él, esa área espiritual que lo que tiene como propósito es llevarnos a vivir una vida plena, una vida sensata, una vida libre. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 27, nos dice:
El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña los sentimientos más profundos. Esto quiere decir de que Dios puede escudriñar nuestro interior a través de nuestro espíritu. Dios puede sentir nuestros sentimientos, puede saber qué es lo que estamos pensando, qué es lo que nos hace feliz, qué es lo que daña nuestro corazón. Él sabe perfectamente por qué, a través de nuestro espíritu. Él sabe toda intención oculta, todo pensamiento oculto, todo aquello que tal vez no hemos hablado con absolutamente nadie. Él lo conoce y Él lo sabe. En espíritu es únicamente la forma en la que podemos conectarnos con Él. Es la única forma, es la única llave en la cual vamos a podernos conectar con Él. ¿Y cómo vamos a abrir esa puerta? ¿Y cómo vamos a poder abrir esa puerta de comunión espiritual? Pues la llave es Jesús. Únicamente vamos a poder acceder a esa vida espiritual cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro libertador, quien sufrió por nosotros, quien dio su vida para la paga de nuestros pecados. Él es la llave para esa comunión. Entonces, nosotros únicamente vamos a experimentar vivir una vida espiritual hasta que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Mientras tanto, únicamente vamos a estar viviendo una vida en cuerpo y en alma. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual va a estar adormecida. Existe en nosotros, pero esa voz va a estar callada. No va a tener voz ni voto. Entonces únicamente vamos a estar viviendo en cuerpo y en alma. Quiere decir que únicamente vamos a estar viviendo físicamente y según nuestros deseos, según nuestros pensamientos, según lo que nosotros creamos correcto. No vamos a tener esa influencia del Espíritu Santo que nos va a instruir, que nos va a dirigir, que nos va a redarguir cuando las cosas no vayan bien. Únicamente vamos a estar viviendo por nuestra propia inteligencia y por lo que nosotros creamos bueno a nuestro parecer, según nuestra forma de pensar. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 nos dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Esto nos da la razón, que únicamente vamos a entender lo que el Padre quiere decirnos cuando nosotros tenemos esa cercanía con su Hijo, con Jesús, cuando le hemos abierto las puertas en totalidad de nuestro corazón, de nuestra mente, y le hemos permitido que su Espíritu fluya en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para tener esa comunión de Padre e Hijo. Y entonces únicamente vamos a poder experimentar eso cuando hemos permitido que Jesús venga a nuestra vida. Mientras tanto, las personas que están viviendo en cuerpo y en alma, estas personas pueden ser de muy buenos sentimientos, pueden ser muy buenas personas, pueden amar al prójimo, pueden tener una vida de excelencia, pero no van a tener esa comunión con el Padre. No van a poder experimentar ese abrazo espiritual que Él nos da cuando nosotros inclinamos nuestro rostro y le buscamos en oración. Ese consuelo cuando muchas veces las cosas no van bien que recibimos de Él. Esa protección que Él nos da cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Ellos van a experimentar únicamente la vida según su parecer, según sus pensamientos, según lo que les fue educado. Ellos van a estar viviendo únicamente en cuerpo y en alma. En el libro de Job, en el capítulo 32, versículo 8 nos dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Esto quiere decir de que nosotros como cristianos, cuando ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, vamos a entender las cosas, vamos a entender la Biblia, porque muchas veces cuando nosotros no hemos aceptado a Jesús, nos ponemos a leer la Biblia, pero no le vamos a tener sentido a las palabras que ahí dicen. No vamos a comprender el mensaje. ¿Por qué? Porque no se nos ha sido quitado esa venda de nuestros ojos para nosotros poder comprender
lo que el Padre nos quiere decir. ¿Por qué? Porque únicamente lo vamos a entender cuando hemos desarrollado esa comunión con su Espíritu y nuestro Espíritu tiene la comunión con el Padre. Entonces esto quiere decir de que ese soplo de vida que Él nos dio, Él sabía que era necesario para que todo ser humano pudiera tener esa llave para poder acceder a su presencia, la llave de Jesús, la llave de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 16 nos dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos tener esa vericidad, esa verdad, esa confianza de que somos hijos de Dios? Pues su espíritu nos dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios, que podemos estar confiados porque el Padre nos ha recibido, nos ha adoptado como sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos tenido esa convivencia. Entonces vamos a tener esa certeza. En nosotros no va a haber duda si al hincarnos o al orar o al pedirle, Dios nos escucha. Vamos a tener esa certeza y esa convicción y esa confianza de poder ir y decirle, Padre. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos esa convicción en nuestro espíritu que Él nos está escuchando y Él está para atendernos. Sin embargo, aún habemos cristianos que no hemos dejado fluir al Espíritu, no hemos dejado fluir esa conexión del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Aún estamos viviendo en cuerpo y en alma, aunque ya hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, aún está esa parte que es más fuerte, el cuerpo y el alma. En 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, Pablo nos dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que aún los controla su naturaleza pecaminosa? Aquí Pablo le mandó esta carta a Corintios, que durante la visita que él tuvo hacia ellos, se pudo dar cuenta que ellos no estaban fluyendo en el Espíritu, no estaban viviendo en el Espíritu, porque aún habían quejas, aún habían reproches, aún habían celos, aún habían enojos. Esto quiere decir de que estaban viviendo según sus emociones, según sus sentimientos, según el alma. Solo las personas que están viviendo en el Espíritu pueden entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. ¿Y cómo puedo entender lo que Él me quiere decir? ¿Y cómo puedo hacer para entenderlo, para que Él acceda a mí? Pues muchas veces, aunque ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y aunque ya lo hayamos aceptado, aún está más fuerte en nuestro ser, el cuerpo y el alma. Entonces nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no podemos dejar fluir? Pues la respuesta es de que muchas veces hay mucho ruido aún en nuestro interior. Aún hay odio, aún hay resentimiento, aún hay muchos pensamientos del pasado. Aún estamos viviendo como la vieja o el viejo hombre. Aún estamos viviendo con nuestra mente en el ayer y no estamos viviendo en el hoy. No estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, que es extender nuestro perdón a todo aquel que nos haya lastimado en el pasado, que sanemos nuestro corazón de toda ausencia en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra madurez, en nuestra adultez. Él nos pide que perdonemos y que dejemos nuestro pasado atrás, que clavemos al viejo y a la vieja mujer en la cruz,
¿Por qué? Porque para eso vino Jesús, para que dejemos el pasado atrás y para que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos. Porque aún Jesús, cuando estaba en ese momento de dolor, Él no tuvo palabras para decir, mira, Padre, castiga a estos que me están haciendo tanto daño. Sus palabras de Él fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros nos debemos de basar en ese pensamiento, que muchas veces hemos sido lastimados, ¿pero por qué? Porque esas personas también están viviendo en cuerpo y en alma. Y nosotros que ahora ya tenemos ese conocimiento y vivimos en Jesús y hemos aceptado a Jesús, entonces nosotros que ya tenemos esa área espiritual, debemos extenderles el perdón, porque realmente el que necesita extender ese perdón más que nadie somos nosotros, porque únicamente cuando perdonamos es cuando realmente somos libres. Es únicamente cuando sanamos, cuando dejamos fluir al Espíritu Santo y le damos esa libertad. Porque el Espíritu Santo no se va a sentir a gusto con nuestro espíritu mientras nosotros seamos unas personas llenas de odio, de amargura, de celo, de prepotencia, de egoísmo. Mientras tengamos aún estos sentimientos más fuertes en nuestra alma, el Espíritu de Dios no va a poder trabajar en nosotros. Debemos de extender el perdón a todo aquel que nos haya lastimado y también perdonarnos nosotros mismos, porque muchas veces nos castigamos y creemos que no somos merecedores de esa experiencia, que no somos merecedores de que el Padre nos perdone. Pero el único juez es Dios. Él es el único que puede juzgar nuestra vida. Él es el único que puede examinar. Él es el que conoce nuestras razones y nuestros motivos. Así que si dámosle a Él el control de juez, el control de padre. Y debemos de sanar todo aquello que aún lastima nuestro corazón. Sabemos que sanar nuestro corazón es un proceso, pero ese proceso no lo vamos a poder lograr solos. Lo vamos a lograr tomados de la mano del Padre. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Tomando esa decisión de entregarle a Dios por completo nuestro cuerpo y entregarnos en Él en alma y en el espíritu. Otra cosa es que también no hemos tomado la decisión por completo de vivir en Cristo, que aún tenemos, por así decirlo, 50 quiero vivir como Dios quiere y 50 según mis deseos y 50 según mis anhelos, según mis sueños, según lo que yo quiero vivir. Entonces, vivir una vida espiritual, como lo dije anteriormente, en nuestra alma está la voluntad. Entonces también consiste en que nosotros debemos de tomar esa decisión de querer vivir de una mejor manera, de querer vivir como Dios quiere y no como nosotros queremos. Y ahora, ¿cómo puedo yo comenzar a vivir de una manera más espiritual, de tener esa comunión con Dios Padre? ¿Qué hábitos debo de dejar? ¿Qué hábitos debo de tomar? Entonces debo de asimilar las cosas que me edifican y destituir de mi ser todo aquello que me daña. Entonces los pasos primero para tomar lo que me edifica es los pasos que todo cristiano debe de hacer. Leer la Biblia y orar todos los días. Orar sin cesar, nos dice la Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12 nos dice, pues la palabra de Dios, ¿y cuál es la palabra de Dios? Es la Biblia. Es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esto quiere decir que únicamente vamos a entender lo que la Biblia nos quiere decir cuando tenemos esa relación con el Espíritu Santo. Y esta viene a revelar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, nuestros deseos y los deseos de Dios, la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Esto quiere decir de que nosotros vamos a poder separar esto que muchas veces creemos, bueno, yo estoy bajo la voluntad de Dios,
pero tal vez realmente únicamente estamos viviendo bajo nuestra voluntad o bajo lo que nosotros queremos. Es la Biblia la que nos va a instruir si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Entonces, el primer paso es leer la Biblia, conocer lo que Dios nos quiere decir, lo que Él dejó escrito, porque si Él lo dejó escrito con esas instrucciones, Él sabe que nosotros necesitamos de ese consejo de Padre. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Leyendo la Biblia. Y el otro paso es orar, porque únicamente orando es que vamos a poder vencer a nuestro propio yo, a nuestra alma, a los deseos de nuestra alma, es la única forma en la que podemos hacer callar nuestros pensamientos, es la única manera que podemos dominar nuestros deseos. Entonces, también leyendo la Biblia, esto me va a enseñar a descifrar y a conocer la voz de Dios, a conocer la voz que no viene de Dios. Es esta la única manera de poder descifrar y conocer lo que Dios me quiere decir. Entonces, ya vimos que somos seres totalmente tripartitos que contienen una parte exterior, una parte interior que está compuesta por nuestra mente, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos y la parte espiritual que es la que se conecta con el Padre, la que nos va a ayudar a vivir una vida plena. Entonces, en el alma está la mente, la cual debemos de aprender a dominar y a rechazar todo aquel pensamiento del pasado, todo aquello que no es productivo para nosotros, todo aquello que al contrario quiere derribarnos, quiere regresarnos a ese pasado doloroso y quiere mantenernos cautivo, quiere mantener cautiva nuestra mente y nuestro corazón en ese pasado que ya no nos puede traer nada nuevo, porque como la palabra misma lo dice, es pasado, es ayer. Enfoquémonos en vivir en nuestra área espiritual, la cual sí nos tiene un futuro prometedor, la cual nos va a enseñar a amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos y sobre todo amarnos a nosotros mismos, porque es esta la clave para vivir de una manera buena, de una mejor manera en este mundo y a fluir en el Espíritu. Si quiero ser guiado por el Espíritu, ¿qué es lo que debo de hacer? El primer paso es poner mi vida delante de Él, entregarle mi vida a Jesucristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea en sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, cuando nosotros le cedemos por completo el control a Dios, es que vamos a poder decir: soy guiado por el Espíritu Santo. Estoy viviendo mi vida de la manera espiritual. ¿Qué es la voz que estoy escuchando? Es la voz de Dios. Entonces quiere decir de que ya soy una persona que está siendo guiado por el Espíritu, ya no por mis deseos, ya no por mis anhelos, sino por los deseos y los anhelos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer si quiero comenzar a vivir esa vida espiritual? Lo primero es aceptar a Jesús como mi Salvador. El segundo paso es entregarle mi cuerpo, mi alma, mi espíritu a Dios y decirle que sea Él el que viva en mí. Y el tercer paso es silenciar esas voces en mi mente, silenciar todo ese pasado, clavar todos esos sentimientos negativos en la cruz con Jesús, los cuales esos pecados que cometimos, los cuales ya fueron pagados porque somos limpios, somos sanos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo esa obra perfecta en la cruz. Debemos dejar nuestra amargura y también debemos de dejar las opiniones de las demás personas. ¿Por qué? Porque muchas veces no vivimos ni como queremos en el cuerpo ni como queremos en el alma, sino que únicamente estamos viviendo de una forma de querer agradar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Queremos agradar a otras personas, cuando en realidad nuestro primer y único propósito es agradar a Dios. Eso es lo principal.
lo que debemos de tener totalmente en cuenta, que debemos de agradar primeramente a Dios. Debemos de buscar primero ser agradables a su presencia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Aquí, en este versículo, nos está diciendo, ¿verdad?, que nos dejemos ser guiados por Dios, que es la única manera en la cual vamos a poder vivir una vida plena. Que muchas veces nuestro propio entendimiento nos va a engañar y nos va a llevar por caminos inciertos, los cuales van a hacernos infelices, los cuales no van a tener para nosotros un buen resultado. Que es Dios el que sabe lo cual es mejor para nosotros. Él es el que debe de tomar las decisiones por nosotros. Entonces, debemos de recordar que somos esa vasija en sus manos, que Él es el maestro, que Él es el alfarero perfecto, que nadie más que Él nos conoce a perfección, que debemos de aprender a descifrar la voz que está en nuestro interior y qué es la parte que nosotros estamos dejando fluir. Si estamos dejando fluir la apariencia, si estamos dejando fluir nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos, o si estamos viviendo realmente esa vida plena, esa vida nueva, esa vida espiritual que nos ofrece el haber aceptado a Cristo Jesús. Y es así como yo compartí este tema con mucho cariño para ustedes, esperando que la presencia de Dios esté con ustedes, que el Espíritu Santo les siga guiando. Reciban un fuerte abrazo y les esperamos aquí nuevamente en otra transmisión en vivo. Bendiciones.